El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presenta Cuarto Poder. Buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder, porque usted tiene el derecho a saber el contenido de la información que se encuentra en organismos y funcionarios públicos. Esta información es obtenida con los dineros de los contribuyentes, pertenece al pueblo. Les saluda Cristian Maradiaga, Ronald López y su servidor Carlos Paz López. Buenas tardes, Ramón. Buenas tardes, don Carlos Paz. Buenas tardes, compañeros en controles. Buenas tardes a todo el pueblo hondureño a nivel nacional e internacional, las personas que nos siguen a través de las distintas plataformas. Cuarto Poder, en redes sociales, en YouTube, en Radio Globo y por supuesto ahora a través de la televisión a las 6 de la tarde, canal hondureño de televisión. Sintonícenos en las diferentes frecuencias de cable. Hoy es lunes, 11 de mayo del año 2020. Iniciamos una semana más con escalada de casos de COVID-19 en nuestro país en relación con la semana pasada, ya llegando a los 2.000 casos. Y es por ello que Diario Digital, El Pulso, realiza esta comparación de los casos de COVID-19 en Centroamérica. Mire usted cómo ha aumentado. Cuando Costa Rica nos llevaba cientos de casos arriba, pues hoy Honduras ya es el país número 1 en Centroamérica, sin compararnos con Panamá. De los 5 países entre Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Costa Rica, Honduras ya alcanza 1.972 casos, llegando a los 2.889 tiene El Salvador, 967 Guatemala, Nicaragua solo 16 casos. Por ahí dicen que se están escondiendo los casos, pero ha sido efectivo el sistema de salud en este país, porque de esos 16 casos varias personas se han recuperado, 5 ya han fallecido y son pocos los que están activos. Costa Rica, que es el tercer país con más casos a nivel de Centroamérica, tiene 792. Y aquí nosotros queremos enfocar una enorme diferencia en cuanto a la tasa de mortalidad que existe en Centroamérica, porque de casi 2.000 casos en Honduras hay 108 personas que han fallecido. En El Salvador solo han fallecido 17, en Guatemala han fallecido 24, en Nicaragua han fallecido 5 y en Costa Rica solo han fallecido 6. ¿Cuántos son los fallecidos en nuestro país? 108 fallecidos hasta el momento. Y esto denota claramente, así sin tapujos, don Carlos, que el sistema de salud en Honduras es ineficiente. Y mire, estos son los alcances que tiene la corrupción. Y no nos vamos a cansar de decirlo. La corrupción es la que nos tiene empobrecidos, la que tiene a los hospitales desabastecidos de medicinas y de equipo necesario, y la corrupción también nos evidencia y nos desnuda que no tenemos capacidad para manejar este tipo de crisis. Una alta tasa de mortalidad a nivel de Latinoamérica también, don Carlos. Ese caso de Nicaragua, la muestra que podemos hablar, los contagios en el Amatillo es frontera con El Salvador, los contagios en el Florido es frontera con Guatemala. Estarían en riesgo también en las fronteras con Nicaragua y hasta ahorita se desconoce. Yo lo deduzco así, lógico. Sí. Si Costa Rica ha cerrado, El Salvador ha cerrado, Honduras ha cerrado, entonces ¿para qué iba a cerrar las fronteras Nicaragua? Si estaba rodeado, pues ¿para dónde va a agarrar? Es correcto, porque fíjate que Nicaragua es el único país de Centroamérica que no ha parado el comercio, no ha parado los vuelos, no ha parado las clases de ningún nivel educativo. Y tampoco cerraron la frontera, pero es lógico lo que dice usted. Sí, y los casos y los medios ya hubieran sacado algo. Hay medios muy fuertes. La oposición nicaragüense es radical y salvaje para atacar, porque es la burguesía que tiene medios y pistos para poder atacar, y ya lo hubiesen hecho. Incluso sí, parece que murió hasta un médico entre los 5 muertos. Sí, correcto. Y de ahí la frontera sería la muestra si la cuestión estuviera grave en Nicaragua. Fueran reales uno de los casos de Nicaragua o se han escondido casos, tenemos que analizar y ver qué están haciendo. O le llegará su tiempo. O les estalla en la cara si están escondiendo realmente estos casos. Pero bueno, estamos en Honduras y es la realidad de nuestro país. Don Carlos, le recuerdo que llegamos cortesía de Diario Digital, El Pulso.hn, periodismo de investigación, donde en la nota del día nos resalta que en medio del toque
de queda se han perpetuado 7 masacres, a pesar del encierro, a pesar de que el comercio ha estado detenido y que incluso en los otros reportajes del Pulso hemos visto que también se ha detenido la extorsión, pero las masacres continúan a pesar de este estado de excepción. Y es que la fuerte militarización de las principales ciudades y que hay menos homicidios comparado al año anterior, pero casi 400 personas han muerto desde que se impusieron las medidas para evitar el contagio del COVID-19, reza esta nota de Diario Digital El Pulso. Así que visite su página web para ampliar, www.elpulso.hn, o búsquenos en las distintas redes sociales como El Pulso. El Observatorio del Poder. Nuestra misión, proveerle información de cómo funcionan los organismos gubernamentales, en particular el poder legislativo, las funciones de los diputados en el pleno, en el debate, pero también en las comisiones especiales, su rendimiento en cifras. Con esta información usted puede tomar mejores decisiones al momento de participar, como debe ser la administración política, económica, social y cultural del país. Y le recordamos también, don Carlos, que Sanigel es un producto de MC, es el primer sanitizante de mano fabricado en Honduras, lanzado al mercado desde hace varios años después de obtener su registro sanitario. Es fabricado con los mejores estándares de calidad, contiene como principio activo el alcohol etílico 70 grados y cumple con todas las especificaciones de un sanitizante. Mata el 99.9% de bacterias y virus en segundos. Contiene aloe vera, sábila y glicerina, que suaviza las manos. Puede adquirirlo en las pulperías, mercados y supermercados de su preferencia. Le suaviza las manos, no se lo deja pegajoso, como otros gel que a uno ahora, pues debido a la demanda, compra lo que encuentre en la calle. Caso contrario de Sanigel, un producto 100% hondureño, que le mata las bacterias, el 99.9% de las bacterias, y le deja suaves las manos. Con su permiso, estimado oyente, me permito saludar a doña Digna Aguilar hasta la colonia Santa Fe. Gracias por escucharnos, por vernos, y a su hija Digna Membreño. Doña Digna Aguilar es fotógrafo, los que recuerdan Estudio Amado, y trabajó para algunos medios como fotógrafo, a lo que le llamamos a destajo. Y a don Concepción Hernández hasta Los Pinos. Gracias, don Chon, por escucharnos. El Código Penal, si ustedes lo recuerdan, tocamos la temática el día viernes, no hicimos conclusiones. El Código Penal se discutió durante el 2018, el nuevo Código Penal del país. Se aprobó en enero del 2019, se publicó en el Diario Oficial La Gaceta en mayo del 2019 y se le dio la primera vacatium legis para que entrara en vigencia el 10 de noviembre del 2019. Organizaciones de sociedad civil consideraron que no debía de entrar en vigencia en aquella ocasión, haciendo fuertes señalamientos de donde se le denominó el Código Penal de la corrupción e impunidad. Pero también el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia manifestaron que su personal, fiscales y jueces, no estaban capacitados para aplicar el mismo. Se le extendieron 6 meses, que vencieron ayer 10 de mayo. La misma situación de oposición para que entrara en vigencia y los mismos señalamientos. Pero en la segunda vacatium legis se planteó, o el Congreso dio a conocer que iba a recibir los planteamientos o propuestas de reformas al mismo. El 9 de mayo, o sea, el día sábado, se le extendieron 45 días. El Código Penal entrará, el nuevo Código Penal entrará en vigencia el próximo 25 de junio. La pregunta es, ¿cuáles son los efectos positivos y negativos del nuevo Código Procesal Penal del país para la sociedad hondureña? ¿Es necesario un nuevo Código Penal? Suponemos que sí.
el actual tiene 35 años y cualquier gama de delitos pues se han generado. ¿Qué hay que reformarle? Según lo planteado por el Congreso Nacional, la bancada del Partido Nacional y los que están a favor de su entrada en vigencia, el 25 de junio el nuevo Código Procesal Penal entra en vigencia. ¿Cuáles son las preocupaciones? Nos acompaña esta tarde acá, en presencia física y intelectual, el abogado Wilfredo Méndez, exsecretario ejecutivo del Pino Socialdemócrata, también fue secretario ejecutivo del FONAC y exdirector ejecutivo de CIPRODE y actualmente precandidato del Partido Libertad y Refundación a la presidencia de la República, a quien le damos la bienvenida a Cuarto Poder. Creo que ya es segunda o tercera vez que nos acompaña. Gracias por estar acá y le informamos que vía entrevista, conferencia, vía Zoom, que se le llama hoy, también conversaremos con el abogado y diputado Rafael Sarmientos de Libre. Buenas tardes, abogado. Don Carlos, para mí es un honor, don Ramón, estar aquí con ustedes. Ya es la tercera o cuarta vez y eso es bueno, fíjense que se le olvide el número porque significa que ya son varias veces de que he tenido el honor de estar aquí con ustedes. Entonces, muy alegre de estar aquí, don Carlos. Yo estuve en el Consejo Nacional Anticorrupción, Carlitos. Me acuerdo la vez pasada que me llama Carlitos para pedirme una reacción sobre el FONAC. Disculpe. Sobre el CNA. Entonces yo sí formé parte del Consejo Nacional Anticorrupción, por eso hablo con mucha propiedad a veces del interior del Consejo Nacional Anticorrupción, porque Ramón, en los inicios, la primera digamos, ola dirigencial del CNA, nosotros estuvimos presentes. Y ahí aprendí algo muy importante en todo eso, don Carlos, y es que ahí aprendí que hay hombres que parecen ser buenos, pero fueron mandados para hacer el mal. Ahí vi una figura muy respetable en el país que lo único que llegó a hacer fue a contener, a archivar los casos de corrupción más sonados en el país. Así es que estoy muy honrado por estar acá y bueno, pues en relación a los temas ustedes los irán marcando, ya don Carlos daba algunos lineamientos. ¿Es necesario un nuevo Código Penal en el país? Es necesario, don Carlos, para actualizar, don Ramón, para poder las nuevas figuras penales poderlas incorporar en el ámbito jurídico y lógicamente en el ámbito social. También es necesario para poder tener un código que pueda ser más humanista, que pueda ser un código que efectivamente cumpla con su función social de lógicamente la lucha contra el crimen, eso no hay duda. Pero fíjense que a mí me parece, por un lado, absurdo, o por un lado, no sé si de vagos o mediocres, el hecho de que haya gente que esté pidiendo que el Código Penal tenga 45 días más, que tenga 6 meses más, que tenga lo que sea, porque es que no lo han estudiado. ¿Usted qué cree que alguien es tan bruto para esperar un año y estudiar el Código Penal para saber su contenido y para poder hacer la aplicación de la ley? En definitiva, la vacación legal es eso, es un término en el cual está al puesto a la disposición del público y del foro jurídico para el conocimiento de su contenido. Ni siquiera estamos hablando de un código de procedimientos, estamos hablando del Código Penal donde se establecen cuáles son el tipo de penas y el tipo de condena. Ese argumento para mí no es válido. Otros argumentan el hecho, por ejemplo, de que el Código Penal contiene penas mayores para algunos delitos o contiene penas menores para otros y que ese es el gran problema entonces de que se está convirtiendo en el Código de la Impunidad. Ese es otro asunto que yo no voy a compartir, don Carlos y don Ramón, por una razón, porque no se trata de la ley en este país, el tema de la vigencia y la aplicación de la justicia. No se trata del marco legal, se trata del tipo de personas que tienen en su mano la justicia. Y el tipo de personas que tenemos en este país son un grupo de corruptos en la Corte Suprema, un grupo de corruptos en la Fiscalía General de la República y un grupo de corruptos en los entes contralores. ¿Qué ley van a aplicar? Si no se aplica la mínima, mucho menos para que se aplique la máxima. Se trata entonces de tener un sistema de justicia con hombres y mujeres que de verdad respeten la ley, que apliquen la ley y que el cumplimiento de la ley haga que los corruptos de más alto nivel vayan a la cárcel. Ese es el punto que nosotros necesitamos acá. Que son necesarias reformas porque hay algunos elementos que algunos organismos de la sociedad, tanto del movimiento popular como a nivel de los grupos económicos del país, han establecido algunos tipos de reforma. Pues hay que hacer la reforma, pero
y hay que tomarnos el tiempo para toda la reforma que querramos. Pero el punto está en que mientras no adecentemos el sistema de justicia, de nada nos sirve un nuevo Código Penal. Y don Carlos hacía una remembranza importante, don Carlos, que habla de la cronología, cómo se ha venido dando. Primero la aprobación, después tendría que entrar en vigencia en mayo del año pasado. Y lo de la vacatio legis, que nos llama la atención. Primero 6 meses, después 6 meses más para socializar. ¿Qué pasó en este año? No se socializó, no se escucharon a todos los sectores que tenían esas quejas en contra de la entrada en vigencia de este nuevo Código Penal, que se tuvo que dar 45 días más para que entre en vigencia ahora el 25 de junio. Somos irresponsables los hondureños siempre al dejar a última hora todos los remiendos que tenemos que hacer, y los diputados lo demuestran. ¿Por qué extender 45 días más y no resolucionar en estos momentos? Ya están en las sesiones virtuales, ahí se pueden poner de acuerdo, aunque hay quejas de diputados de la oposición que no los dejan ingresar a esa plataforma virtual. Entonces sesionen presencialmente, hombre, si ya se abrió el comercio en nuestro país, ya están abiertas las comidas rápidas, las ferreterías, ya todo el mundo anda en la calle, vayan al Congreso los diputados y trabajen, que para eso se les paga. Pero bueno, ¿para qué son estos 45 días más entonces? También está con nosotros el diputado Rafael Sarmiento, del Partido Libertad y Refundación por el departamento de Olancho, para compartir con nosotros esta tarde sobre este importante tema para la vida de nuestro país. Diputado, bienvenido. Muchas gracias. Mire, creo que no voy a poder lamentablemente estar en el programa porque ya previo teníamos una reunión, casualmente ahorita estamos ya... válgame la pandemia, en la cuarentena, pero en Olancho tenemos una crisis más grave que el COVID-19 y es la crisis energética. Y bueno, hoy tenemos la reunión de las Fuerzas Vivas y ya nos habíamos comprometido con anterioridad. Quisiera manifestar así brevemente que lo que la bancada Libertad y Refundación ha exigido en relación a un nuevo Código Penal es la derogación total. Ya, porque creemos que algo que está mal hecho desde su origen, difícilmente con parcho lo podemos enmendar. Sin embargo, la propuesta que hizo el CNA, la iniciativa ciudadana, en la comisión de dictamen la votamos a favor. Sin embargo, la mayoría del pleno del Congreso, sobre todo la bancada nacional con algunos liberales, votaron en contra. Y ya pues al final tuvimos que adherirnos a este defecio jurídico, que es estar haciendo reformas a una ley que está en vacatio legis, que los que somos abogados sabemos que eso no existe, pues, pero como en ese Congreso es un Congreso espurio, donde hacen jurisprudencia y las leyes las inventan, están haciendo ese procedimiento y votamos a favor por los 45 días más. ¿Por qué se está siempre de 6 meses, 45 días? Porque el origen del problema no se resuelve, y es la reforma de los artículos que generan impunidad. Sin embargo, pues bueno, hemos votado por la ampliación a los 45 días, eso con respecto al tema del Código Penal, podríamos comentarle. Sí, lo entendemos, diputado. Y sabíamos de esa convocatoria, que gran parte del pueblo olanchano pues está pendiente por el problema energético. ¿Nos resume así de manera breve qué es lo que está sucediendo con el tema energético en el departamento de Olancho? Olancho, desde que empezó el verano tenemos corte fluido de energía eléctrica todos los días, 2, 3 hasta 4 horas continuas sin energía, y lo poco de energía que hay es con bajo voltaje, de tal manera que eso impacta directamente los hogares más pobres, porque se queman los electrodomésticos. Toda la producción del departamento de Olancho prácticamente está parada, y de muy poco nos sirve estar libre de COVID y poder trabajar en la cadena agroalimentaria si no tenemos energía. Por consiguiente, aquí estamos en 0 positivos de COVID, pero la crisis, la pandemia más grave es la falta de voluntad política de este régimen y de esta narcodictadura que lamentablemente tienen Olancho prácticamente oscuras, pues sin energía y sin capacidad de poder generar las actividades económicas. Las pérdidas son millonarias. Esto es una situación recurrente de todos los países. Y bueno, aquí nos estamos organizando y autoconvocando las Fuerzas Vivas para hacer algunas acciones de protestas a las calles. Tendrá que ser, ya que lamentablemente el lenguaje del diálogo ha sido infructuoso y han mentido cualquier cantidad de veces a este departamento de Olancho, y nunca se arregla de una vez por todas el problema de la generación. Si bien es cierto, Patuca 3 es una alternativa para Olancho, pero está dilatado la entrada en funcionamiento, también hay irregularidades, está abandonado en este momento Patuca 3, y la alternativa es la contratación de energía térmica, pero por falta de voluntad política, de 17 megas que necesitan, solo hay 5 megas instalados. Entonces aquí el tema es grave, necesitamos que se resuelva, y bueno, nosotros como diputados vamos a seguir acompañando al pueblo en sus demandas justas,
por tener servicios básicos, ya que en Juticalpa, para el caso que es la cabecera departamental, si no hay energía no hay agua, porque el agua es por un sistema de bombeo. Entonces es grave lo que vimos los olanchanos. Aquí vuelvo y repito, la crisis más grande la genera la dictadura al dejarnos prácticamente sin energía y sin agua. Diputado Sarmiento, buenas tardes. Carlos Paz, le agradezco la atención a Cuarto Poder Radio Globo. Usted habla que se debe derogar en su totalidad el nuevo Código Penal. La consulta, diputado Sarmiento, es esa posibilidad real con las bancadas que integran el Congreso para que sea derogado, y la socialización de el por qué se debe derogar con la sociedad hondureña de parte del Partido Libertad y Refundación. ¿Cuál sería ese mecanismo? La realidad para que se derogue o se apruebe cualquier proyecto de ley en Congreso es tener la correlación de fuerzas. Nosotros tenemos 30 votos, pues ese es el mandato que nos ha dado por ahora el pueblo, y en función de eso hacemos nuestros planteamientos como bancada. Si no tienen el acompañamiento del resto de las bancadas, no quiere decir que no tengamos la razón. Bueno, lamentablemente el Partido Nacional tiene 61 diputados y con 4 más de los aliados que tiene internamente logra el mínimo del quórum para aprobar algunas leyes. Entonces, en el plano del orden... ¿Se nos interrumpió? Se le cortó. Sí, Cristian, todavía está. Sí. Ok, sí. Para nuestros oyentes, tenemos una falla en la comunicación con el diputado Rafael Sarmiento del Partido Libertad y Refundación. Él se encuentra en una asamblea, nos manifiesta, en la ciudad de Juticalpa para tratar el problema de la falta o los apagones que conocemos popularmente en el departamento de Olancho, que están demandando 17 megas y solo le están proveyendo de 5 megas. A pesar de que ahí está construido el proyecto que va a entrar en vigencia, Patuca 3 manifestaba que está descuidado. En esta casa de radio, Cuarto Poder, hemos dado a conocer la problemática que enfrenta Patuca 3 para su funcionamiento, que inicia con el invierno más el mal manejo de la obra en la limpieza donde va a ser el embalse, las medidas de mitigación para las comunidades aledañas al proyecto hidroeléctrico, el cual se plantea una producción de 104 megas, si no me equivoco. Correcto. Discúlpenme, no soy ingeniero y no tengo el documento acá a mano. Pues se nos interrumpió la comunicación con el diputado Sarmiento. Si la restablecemos, pues Ramón se encarga. Continuamos con don Wilfredo Méndez, sí, acá en estudio, que es abogado. Aunque entiendo que no se va a poder comunicar porque está en su acción de protesta. Y estábamos planteando, usted ya escuchó que la posición de Libre es la derogación total del nuevo Código Penal, y usted planteaba que no es problema de leyes, sino de quién aplica o tiene que hacer que se cumplan. Sí, don Carlos. Mire, por ejemplo, una pregunta importante para mí, que me la he hecho: ¿por qué 45 días más? Correcto. ¿Verdad? Dicen que hay un paquete de reformas planteada por el CNA y otras instancias, y que entonces ese paquete de reforma se va a recibir. ¿Solo para recibirlo esos 45 días más? ¿Es para reformar un código que no ha entrado en vigencia todavía? ¿Qué es lo que está pasando en el fondo realmente de esa extensión de la entrada en vigencia, 45 días? Si hay algún articulado, si hay algunas figuras, si hay algunas penas en las cuales algunos sectores están en contra, entonces ¿por qué no hacer la reforma si quieren ahora mismo? Aunque algunos somos del criterio que no se puede reformar una ley que no existe, que no ha entrado en vigencia, que no está en el mundo de lo material, por decirlo. Entonces, en este sentido, nosotros tenemos, que no está en vigencia, perdón, nosotros tenemos que tener claro qué es lo que está, o por lo menos tenemos de aclarar qué es lo que hay de fondo en esto. Mire, yo en mi vida profesional como abogado, como defensor de derechos humanos, participando en distintos procesos de reforma, yo participé en todo el proceso de socialización del Código Procesal Penal, que tuvo un buen tiempo para poderlo
llevar a los distintos lugares del país, discutirlo con los jueces, hacer las prácticas de los juicios orales y públicos y lo demás. Y luego fui viendo cómo las reformas iban dando en el Estado y viendo si ese tipo de reformas realmente al final tenían una aplicación efectiva en la vida de la nación. Y uno va observando cómo esto se convierte en un juego de poderes. No se convierte necesariamente en el mejoramiento de un sistema penal que nos permita, por ejemplo, la disminución del crimen, la disminución de la impunidad. Lo que tenemos en todo esto entonces es un juego social en el cual la reforma a la ley se convierte en un juego político. Y en el fondo entonces lo que existe es una manipulación, porque en definitiva no hay una sanción a aquellos que corresponda pagar con el mayor número de años en cárcel, sino que estos se protegen mediante una serie de acciones y de acuerdos políticos que existen en la sociedad. Aquí entonces no tenemos la aplicación ni de constitución ni de legislación, sino que vivimos en base a acuerdos políticos, y son los que también, infortunadamente, se materializan en los entes de justicia. Le voy a plantear cuestiones específicas consultadas. Lo humanista lo plantean porque gradúa las penas. Estamos de acuerdo que una muchacha que introduce marihuana o cocaína en la vagina no es lo mismo con el que lleva un pick-up o una paisla llena. Correcto. Y he tenido la oportunidad de estar, en el Centro Femenino de Adaptación Social, de la cárcel de mujeres que le decimos, y la mayoría de las muchachas están ahí por eso, que les pagaron 150 lempiras para que introdujeran eso a la cárcel, y luego les cae un montón de años y 50,000 o 100,000 pesos, 100,000 lempiras de multa. Ahí hay una desventaja, porque también dijo, el narcotraficante grande es el que puede contratar el mejor staff de abogados. Correcto. La muchacha va a quedar en la misma situación. Correcto. Aunque solo se diga que va a estar 5 años. Y queda a discreción del juez la parte económica. O la cárcel está llena de muchachos que agarraron con un teléfono cabezón y acusado por extorsión. Y la misma situación va a enfrentar. Él, cuando se empieza, a cuestionar de que el famoso humanismo y la corrupción. Se planteó, aquí escuchamos al abogado Fernando González, en que la persona devuelva el dinero y una pena mínima. Y entonces la pregunta es, ¿y la pena por el desvalor de la acción dónde queda? Él dijo que había que hacer otra legislación para castigar las consecuencias que causó la corrupción. Y después le planteo la preocupación que tenemos como periodistas. Claro, mire, algunos sostienen, aquí estamos en una discusión, don Carlos, que es como el tema de la vigencia de la Constitución o no. Ajá. Yo soy partidario de que aquí no tenemos Constitución vigente, pero bueno, esa es una discusión también bastante compleja, porque en el marco de la legislación mi tesis es que no es sustancial el tema de la ley, como lo dije al inicio, sino el tema de los funcionarios judiciales. Esa es mi principal tesis en este momento. Si nosotros tuviésemos un juez probo, si tuviéramos un juez que efectivamente aplicara la justicia, nosotros encontraríamos que ese juez invocaría el ordenamiento constitucional para poder establecer las normas que proporcionalmente corresponden. Por ejemplo, a don David Romero, darle más de 10 años de cárcel por los delitos a los cuales se le atribuyeron. Esa es una desproporción realmente ofensiva en cualquier orden, y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos lo ha mencionado. Entonces, ¿cuál es el punto en lo que usted menciona, y nosotros también, trabajadores del sistema de seguridad, del sistema en el cual nosotros ponemos el ojo en la seguridad ciudadana, nos damos cuenta que hay una dimensión llamada en seguridad la dimensión reactiva? En la dimensión reactiva es donde se activa todo el sistema de justicia. ¿Por qué? Porque es cuando se comete el delito. Y cuando se comete el delito, entonces el primero que llega supuestamente a la escena del crimen es el policía. Luego llega el fiscal con su equipo de investigadores, y luego eso va a la Corte Suprema de Justicia. Si hay un requerimiento y un proceso penal en ese sentido, al final la persona va a la cárcel. Ahí está, ya entramos en una tercera etapa, que es el sistema de rehabilitación. Si nos quedamos en el sistema reactivo, encontraremos estos casos que usted menciona, don Carlos, en este momento, ¿verdad? Muchachas, muchachos, unos que por estar fumándose unos carrucos de marihuana, otros que porque introdujeron algunas onzas de marihuana o de cocaína en un centro o algún lugar, tienen penas realmente desproporcionadas.
El sistema penal lo que hace con los consumidores, por ejemplo, es que los penaliza, no los ve como unas víctimas o como personas que son enfermas producto del consumo, y que esto es lo que requieren, no es un tratamiento penal, sino un tratamiento médico. Eso es lo que requieren, no requieren estar en las cárceles, lo que requieren es estar en un centro de asistencia médica. Entonces, esa desproporción que usted menciona, en este caso, algunos establecen que el nuevo Código Penal establece un mejor tratamiento para este tipo de personas. En ese caso sería positivo desde mi óptica y ser abogado. Correcto, en esa óptica sería positiva. Fíjese que también hay una gran cantidad de mujeres, por ejemplo, se lo digo porque mi esposa trabaja específicamente en ese centro, capacitando a las personas que están ahí. Y tantas quejas que ella escucha de las penas que se les imputan, porque tal vez fueron novias de alguien que estaba extorsionando y el novio, sin ella saber, les utilizó el teléfono celular. Entonces, ¿qué pasa con esa madre que tiene hijos y que los deja fuera por tantos años? También ahí hay una degradación social. Correcto. Y eso es un problema que el Estado no ha tratado. Una gran cantidad de niños que se quedan sin su madre, que tal vez ellas no estaban involucradas en el delito, sino que fueron víctimas de otra persona que las utilizó, y muchas veces la mujer es utilizada también. Bueno, usted incorpora otros elementos que desafortunadamente en el ámbito penal solo se observa la pena de la persona que cometió el delito. Por lo general, la persona que sufrió el atentado, digamos, en el caso de un asesinato, la persona que sufrió ese atentado queda relegada para el Estado. El Estado de inmediato pone los ojos en el victimario y la víctima la deja a un lado. Todo el tema de recuperación en su estado de salud, el impacto económico para él, para esa persona, para su familia, la reincorporación, el regreso a su casa, cómo va a enfrentar los retos económicos en su casa, todo ese tema no es observado como víctima en este caso. Pero luego una persona que también ingresa a un centro penitenciario, su familia, el Estado, no le importa si esa familia quedó sin mamá, sin papá, por si solo tenía mamá o papá, ¿qué sucede con esa familia también? Entonces paga las consecuencias de ese encarcelamiento de esta persona, teniendo la culpa o no. No existe ese nivel de atención entonces en lo que nosotros conocemos como los temas de reinserción, en los cuales hay que ver a la persona, incluso cuando una persona sale de la cárcel, estando en el sistema penitenciario, que es la dimensión de rehabilitación, para después conocer la dimensión de reinserción. En este caso, la reinserción debe ser vista en razón de cómo se incorpora esta persona a su familia en primer lugar. Porque si una persona que tiene 20 años es condenada a 15 años, y en ese momento de 20 años, imagine usted que tenga una hija de 1 año, pues entonces esa persona, si se le ponen 15 años de pena, esa niña va a tener 16 años. ¿Cómo se incorpora a la familia? ¿Cuál va a ser el impacto emocional para la hija? ¿Cómo creció viendo un padre en la cárcel o una madre en la cárcel? ¿Qué significa para esa persona el regreso a su vida familiar? ¿Qué significa la incorporación social? ¿Qué significa la incorporación laboral? Y un último elemento, don Carlos. Nosotros tenemos una sociedad tan perversa, bueno, la mayoría o un buen número, que una persona puede cumplir la condena y sigue pagando con el señalamiento social, y esa persona entonces, desde la óptica de los derechos humanos, esa es una situación no aceptable. Ahí es el rostro humanista del código. Ahora, abogado, los alcances de la retroactividad de la ley con este nuevo Código Penal, los criminales, los corruptos que están guardando prisión, ¿cuántos de ellos salen libres? Porque ahí es lo negativo. Claro, pero don Carlos, dígame usted, mire, de los criminales que nosotros pudiéramos señalar que le han generado un impacto a la nación grande, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Qué? Estamos hablando de Mario Zelaya, de, ¿cómo se llama? Pastor, estamos hablando de ¿quién más? De Rojas. ¿De quién más? Son unos cuantos, don Carlos. Es decir, los corruptos, los criminales de cuello blanco no están en la cárcel. No hay ningún procesamiento siquiera con un narcotraficante importante en este país. No lo hay. ¿De quién estamos hablando entonces? Y usted menciona a Mario Zelaya y a Rojas y a Bertetti, pero arriba de ellos hay 2 niveles más altos. Correcto. Y no es el nivel político que está en las estructuras altas de mando, claro, y un nivel empresarial. Cabezas visibles, reconocidas, que salen en las revistas sociales y que no están pagando. Claro, entonces mire, yo le aseguro, don Carlos, ¿cómo se llama este hombre? De Santos y compañía. Don Elvin.
Elvin Santos. Dicen que una vez llegó un carrito, un busito ahí a la Corte Suprema cuando los acusaron de los Pandoros, ¿verdad? Sí. Y que dicen que un día durmió en la cárcel. Les aseguro que no durmió ese día en la cárcel ese hombre. Es que no se sabe si él era porque les taparon con una chumpa todos los que iban entrando. Entonces, ¿qué sucede? ¿De qué estamos hablando? ¿Sancionar a quién? ¿Sancionar a quién? Los que están en la cárcel son los pobres. Y a lo sumo, ¿sabe quiénes están en la cárcel, don Carlos? Son mareros, sí. Sicarios, sí. Son personas que han ejecutado ese tipo de acciones que están en las cárceles. Y de eso no es de lo que menos estamos hablando en el código. Ahí estamos hablando de la corrupción al más alto nivel y estamos hablando del crimen organizado al más alto nivel. Pero son esos los que no toca el Consejo Nacional Anticorrupción. Son esos los que no toca la Fiscalía General de la República. Son esos los que favorece la Corte Suprema de Justicia. Entonces, en ese sentido, este juego es el que a mí me molesta. Ese es el juego que me molesta. Si hay que reformar el código, reformémoslo si queremos estar en ese juego, pues. Pero lo que yo digo, ¿por qué no llamamos la atención sobre el fiscal general y el fiscal adjunto? ¿Por qué no llamamos la atención sobre los magistrados de la Corte Suprema? ¿Por qué caemos en ese juego de la ley, si en el Congreso de la República nuestra bancada no tiene el poder de hacer una reforma sustancial? ¿Por qué entonces no presionamos con otros dos ámbitos que en el Congreso de la República se tienen, don Carlos? Aquí, por lo general, don Ramón, solo estamos hablando del ámbito legislativo en el Congreso de la República. Correcto. Pero el Congreso de la República tiene otras dos dimensiones, que es la dimensión representativa y la dimensión fiscalizadora. Y en la dimensión representativa, este Congreso se desmarca de la población, y en la fiscalizadora, don Carlos, no llama la atención para la comparecencia del fiscal general, no llama la atención para la comparecencia del ministro de Seguridad, del ministro de Defensa. Esas son las cuestiones que nosotros, desde lo que podemos, debemos de presionar. Pero ese Congreso, la población votó en 2017 y decía don Rafael Sarmiento, solo tienen 30 votos. Bueno, entonces hay una responsabilidad, decía en una intervención de una entrevista, el entrevistado, disculpen, el Partido Nacional no va a estar eterno ahí, pero que no esté eterno ahí depende de ese voto porque cambia esa correlación de fuerzas. Correcto. En lo que es el Congreso Nacional. Pero nuestra gente, alguien se levanta una campaña desde el medio de comunicación y le empieza a decir de que cruza el voto. Y después están reclamando porque los que llegaron no asumen posiciones. Correcto. Pero hacen campaña férrea de cruzar el voto. Correcto. Entonces, esos son los resultados de que se vayan 30. Esos son los resultados. Y en 2021 va a haber esa oportunidad de nuevo. Claro, yo recientemente lo decía, don Carlos. Nosotros no debemos de olvidar de quienes le causan daño tanto a este pueblo. Y no se le debe de favorecer con el voto a este tipo de gente. Mire, en el proceso político en el que nosotros estamos, don Carlos, ¿sabe cuál es, don Ramón, la situación más difícil? Es la identificación de los líderes departamentales auténticos con el pueblo. Auténticos. ¿Por qué? Porque una vez que usted elige esos líderes departamentales, don Carlos, deben de cumplir la función que usted dijo. Si van al Congreso de la República, tienen que ser congruentes con los intereses. Y voy a aprovechar para decirle algo. Usted es precandidato a la presidencia, y se lo digo aquí en estos momentos, en esta cabina. ¿Y sabe por qué se da ese problema? Porque los líderes políticos, cuando van a los departamentos a buscar esos liderazgos departamentales, buscan el que más plata tiene, el que tiene la capacidad de dirigir o de manejar una campaña económicamente hablando. Entonces desechan a un líder que puede ser honesto, a un líder que quizás no tiene la imagen del que tiene la plata, pero que tiene mayor capacidad que eso. Y ese es un problema del tradicionalismo político y que se da incluso hasta dentro del Partido Libertad y Refundación. Nosotros hemos visto como liderazgos que han luchado desde el inicio del golpe de Estado vienen a ser desplazados por otros solo porque le ponen la plata. Volvemos a la parte jurídica. Yo conozco su posición, pero lo que sucede es que no está llegando casi a nada. La despenalización de los delitos de injuria y calumnia. Hay consenso en que lo van a trasladar al ámbito civil, o sea, al Código Civil. Pero resulta que el estudio del Comité para la Libertad de Expresión encuentra de que nos agregan 20 delitos más. O sea que al final se lo vamos a pasar en los juzgados y le menciono algunos. Aumentar más de 2 años como castigo, la pena sería que no ejerza mi profesión. Y de esto vivo. El otro caso es que si divulgo información que se considere falsa o rumores, pero de documentos clasificados, desde ese momento ya la información no es falsa. Entonces prácticamente no podremos hacer periodismo de indagación. Yo no digo de investigación, sino de andar indagando.
Y así sucesivamente se van descubriendo cuestiones. La parte más grave, que si yo voy a darle cobertura a una manifestación y esta termina en confrontación y es catalogada de terrorista, también me deducen responsabilidades. Eso nos preocupa, pues, porque... Claro. Y esa propuesta está por escrita. Claro. Por el Colegio de Periodistas. Claro, don Carlos, claro. Mire, el nuevo código que va a entrar en vigencia deja en el ámbito penal figuras todavía de los delitos contra el honor. Deja en el ámbito penal. ¿Por qué nosotros hemos estado impulsando una iniciativa ciudadana para que se despenalicen los delitos contra el honor? Por ese mismo hecho, porque están ahí. Y hay que sacarlos del ámbito penal y mandarlos al ámbito civil. Completamente de acuerdo con usted, don Carlos. Sí, pero en las condiciones de que me van a suspender 2 o 3 años de la prevención. No, por eso le digo, no, pero a eso me refiero. El actual Código Penal tiene esas complicaciones y el nuevo Código Penal también. A eso me refiero. Nosotros entonces estamos diciendo, señores, hay que quitar del ámbito penal los delitos contra el honor y mandarlos al ámbito civil. Ese es el punto. Pero ¿cuándo se va a hacer? Con el actual código tenemos toda la complicación de estos delitos que están en este nivel, que ya los hemos mencionado por varias ocasiones, donde se imponen penas desproporcionadas. Con el nuevo código no se despenalizan todos los delitos contra el honor. Significa entonces que hay que hacer una reforma al nuevo código incluso. Entonces, ¿de qué es lo que estamos peleando? Por la vigencia del nuevo código, que también los contiene algunas de estas figuras, y el código que está en vigencia, que es más duro todavía. Entonces realmente, don Carlos, ni el nuevo ni el viejo soluciona el problema de la libertad de expresión. Requiere una reforma importante. Y a eso quiero ir, mire. No, disculpe, voy a terminar con esto. Mire, ¿por qué la burguesía de este país tiene ese pensamiento y esa doctrina ideológica tan reaccionaria? Si ellos llegaron al poder desplazando al absolutismo y implantaron la guillotina, ¿por qué ahora destruye el principio primogénito de la libertad? Y en ese sentido, don Carlos, ustedes dos, que son periodistas muy independientes, muy objetivos, son los que pueden pagar con esa ley. No lo van a pagar los periodistas que están vinculados al control del país. No lo van a pagar, por eso para ellos les da igual que entre un código o entre otro código, porque al fin y al cabo la ley y los funcionarios judiciales están con ellos. ¿Qué periodista de los tarifados, como dicen muchos, qué periodista de los organismos estos que han mantenido una relación con el Estado fluida ha enfrentado un proceso judicial de esta naturaleza, don Carlos? Ninguno. Y aquellos que en alguna medida pudiesen levantar su palabra un poquito, solo mueven una tecla y dice, te va a pasar lo que le pasó a David Romero. Pero es a la oposición, es a los periodistas independientes. Ese es el punto, en el fondo, que nosotros debemos de discutir en razón de la objetividad de lo que está sucediendo. Y a eso vamos. Es importante hablar de problemas estructurales. Mire, nosotros hemos escuchado a estas organizaciones, el CNA, ASJ, hablar de lo nefasto que puede ser la aplicación de este nuevo código, el código de la impunidad. Pero nosotros, ya hablando de manera objetiva y escuchando a los analistas, a los expertos, nos damos cuenta que hay elementos malísimos dentro de ese nuevo código, pero hay elementos buenos. Entonces, no sé si la posición en el caso de Libre, como dice el diputado Sarmiento, será la correcta, pedir la derogación, cuando se puede sentar, consensuar y analizar cuáles son los artículos que afectan a nuestra sociedad, cuáles son los que benefician, y lleguemos a un acuerdo. Entonces, la gente al final se deja llevar por un activismo, porque escuchan a las organizaciones, escuchan a los partidos políticos y dicen, no, ese código no sirve, sin antes estudiarlo. Y además, de nada sirve, si no cambiamos el modelo, si no cambiamos el sistema de justicia en este país, de nada sirve poner penas de 100, 200 años a los corruptos. Es cierto que este nuevo código rebaja las penas a los corruptos, malversación de fondos públicos y otros elementos. Pero, ¿de qué sirve si los políticos se arropan con la misma cobija? Los que están en la Corte, los que están en el Ejecutivo, los que están en el Legislativo. ¿De qué sirve si el sistema es el mismo? Si todos manejan el mismo. Si, como dice usted, los de corbata nunca van a ir a la cárcel, porque son protegidos, aunque existan penas de 500 años o de cadena perpetua, como dice el abogado Ramón Barrios. De nada sirve si no cambiamos el modelo de justicia. Podemos tener cualquier código que sea. Entonces ahí, don Ramón, ¿cuál es el código que nosotros proponemos? Ajá. ¿Cuál es el código que nosotros proponemos? Y me refiero desde la oposición. Señores, este es el paquete
de reforma o del nuevo Código Penal que nosotros aspiramos? ¿Dónde está? Y mire, yo aprendí algo, don Carlos. ¿Se acuerda usted la comisión donde estaba Matías Funes, la comisión de reforma de la seguridad pública, creo que se le llamaba, sí, ¿verdad? Estaba don Omar Casco. Estaba Omar Casco y estaba don Víctor Mesa, creo, ¿cierto? Sí. Bueno, esa comisión, don Ramón, cuando yo miré, fíjense que primero en un contexto de un gobierno, creo que era el de Pepe Lobo, ¿verdad? A mí se me generaban desconfianzas de aquella comisión, pero de la comisión que iban a instalar. Cuando yo miro las personas que están ahí, generaron un proceso importantísimo de recomendación de reformas y además la hicieron en función del tiempo. Es decir, no algo coyuntural, sino algo que sirviera al corto, mediano y largo plazo. Si este gobierno no era capaz de implementar ese tipo de acciones, lo iba a hacer los gobiernos que vinieran. Entonces, uno debe de tener una propuesta del Código Penal. Si dice este código viejo no me gusta y si el nuevo código me parece que eso es el código de la impunidad, ¿dónde está la propuesta adecuada y pertinente? Correcto. Y además, ¿dónde estoy ejerciendo la otra influencia en razón de los funcionarios judiciales, como yo se lo menciono? En definitiva, si nosotros no hacemos lo que corresponde en razón de lo correcto y caemos en el juego de lo que algunos dicen, mire, ¿cuál es el miedo al CNA aquí? ¿Por qué yo voy a hacer lo que el CNA me diga si el CNA no ha ejercido acciones en contra del presidente de la República por los altos niveles de corrupción y de los más altos funcionarios? ¿Por qué? ¿Por qué le voy a hacer yo caso a una organización como ASJ si son un grupo de criminales organizados alrededor del presidente que validan todas las acciones de Juan Orlando Hernández? ¿Qué autoridad ética y moral tiene la ASJ si es parte del crimen organizado en este país con el gobierno de la República? Entonces yo creo que en ese sentido son las cuestiones donde nosotros debemos decir, un momento, lo que yo voy a hacer es esto porque es lo correcto. A nuestro partido quien le conviene quedar bien es con el pueblo hondureño, no con ASJ ni el CNA. Y socializarlo, el posicionamiento del porqué. Porque no todo lo que se dice en el Congreso cuando participan se conoce, pero que le cuesta convocar a conferencias de prensa a libre y dar a conocer. Correcto. Dos, 3 veces al mes, y esta es nuestra posición, porque el código se fue discutiendo por partes, tiene un montón de capítulos y como 600 artículos, y yo recuerdo de que cuando empezaron terminaban un capítulo ahí sentado y salían y daban algunas declaraciones, 1 o 2 de libre, pero hubiera sido mejor que por capítulo montar la conferencia de prensa e ir señalando, y ya estuvieran posicionados. Pero yo quiero hacerle otra consulta. Con el nuevo Código Penal, ¿qué objeto tienen los famosos circuitos anticorrupción y los juzgados de jurisdicción nacional? Es que no hay duda, don Carlos, que con el nuevo Código Penal, los grupos que dirigen el país trataron de, bueno, sí, digamos que lo lograron, porque está en el Código Penal, lograron que algunas figuras pudiesen tener alguna disminución de pena, pudieron lograr que algunas acciones de investigación pasaran al Tribunal Superior de Cuentas y no en el ámbito de la Fiscalía General de la República. Uno diría, en el marco del principio de inocencia, es cierto, ¿por qué? Primero, si en el Tribunal Superior de Cuentas no se determina con exactitud si hay responsabilidad administrativa o penal, y que sea el Tribunal Superior de Cuentas que diga, miren señores, aquí encontramos estos indicios, pasa a la Fiscalía General de la República. Eso es lo que ellos están diciendo en este momento, y que el nuevo código lo contiene de esa forma, y se le disminuyen facultades en ese ámbito a la Fiscalía General de la República. No hay duda que muchos diputados interesados en protegerse por las acciones de corrupción que hicieron en su momento, eso lo lograron introducir en el código, así como la baja sustancial es hasta de 10, de 20 años de delitos que en este momento pues tienen una pena mayor, pero ni la pena menor se ha cumplido con el actual código. Entonces, don Carlos, sí hay, digamos, una disminución en razón de la investigación penal que corresponde a la Fiscalía y que favorece en alguna medida a la corrupción. Pero le digo una cuestión, vámonos al otro ámbito. Supongamos que los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas tuvieran la interés, fuesen de verdad magistrados. Llega un caso de corrupción determinada al más alto, no que solo se dedican a las alcaldías, porque a eso se dedican estos, a peces menores. Correcto. Mire la alcaldía de Tegucigalpa, porque ni la investigan a Ana Azura Sabla, con todas esas contrataciones que ha hecho amañadas. ¿Por qué no investigan a Calidonio? Ahí no se mete este Tribunal Superior de Cuentas. Entonces, ¿qué pasaría, don Carlos,
Si con esta ley el Tribunal Superior de Cuentas de verdad cumpliera su función y tiene 3 magistrados que le dicen, señores, aquí hay responsabilidad penal de Irving Santos, aquí hay responsabilidad penal de Mauricio Oliva, aquí hay responsabilidad penal incluso de secretarios de Estado al más alto nivel. Tendríamos entonces, don Carlos, no sería justificación ni sería problema que pasara a las manos del Tribunal Superior de Cuentas. No la tendríamos. El problema entonces de fondo sigue siendo el mismo. Por lo tanto, el nuevo código no se puede decir entonces que se está poniendo a la altura de avanzada y se menciona a España. Porque vinieron unos señores asesores ahí, dicen que eran españoles. Sí, yo creo que nos falta estima, ¿verdad, don Carlos? Sí. Nos falta autoestima, nos falta estima, nos falta respetarnos a nosotros mismos. Nosotros tenemos profesionales del derecho extraordinarios, profesionales en todos los ámbitos de la vida pública extraordinarios. Y a veces, mire, por ejemplo, todo el dinero que se le da a la OEA. Para mí es chocante. Tantos millones dados a la OEA para la reforma electoral. Yo le hubiera hecho de gratis eso al país. ¿Cuántos va a ser la evaluación para que la Maxi continúe o no? Yo le dije a alguien, mire, de gratis nosotros se lo hacemos y llegamos a las conclusiones que correspondan. Pero no, lo que usted menciona es que al final nosotros caemos en este juego, don Carlos, en que no logramos mucho, regalamos, no es que regalamos, compramos conciencias con esos dineros que estamos dando hacia afuera. Sí, ya para ir cerrando, Will, se nos fue el tiempo. Le agradecemos mucho por compartir con nosotros este tema tan importante. Conclusiones finales. Bueno, no puedo dejar de mencionar la actividad suya que fue criticada y alabada por otro sector, el famoso gallinazo. Para ir cerrando, hoy tuvo actividad también, ¿no? Hoy tuvo actividad. Ya con medidas distintas. Mire, don Carlos, miren, ¿cómo se lo digo acá rápidamente? Yo vengo de una familia muy pobre, entonces sé lo que significa estar en una situación de extrema pobreza. Y sé muy bien que hay mucha gente que ha sido confinada a sus casas para morirse de hambre prácticamente, don Carlos. Aquí hay personas que tienen ya semanas de no comer los 3 tiempos. Cuando nosotros fuimos a la actividad del Carrizal, don Ramón, eso fue una cosa desproporcionada. Sí. Nosotros hemos participado durante todos estos días en estar repartiendo víveres en barrios y colonias de Tegucigalpa, pero hemos estado también acompañando a nuestros coordinadores en todo el país, que han estado haciendo acciones de acompañamiento sanitario, de entrega de víveres, de entrega de mascarillas, de entrega de gallinas también, de entrega de alimentos en todo el país. Y esta actividad que desarrollamos en el Carrizal generó un boom, porque mire, don Carlos, nosotros hemos ido a los barrios y colonias y hacemos bien sectorizada la cuestión, identificamos a la gente que más lo necesita, hacemos una acción bien orientada. Y claro, cuando la pailita va descubierta, la gente se va para buscar lo que puede de comer, ¿verdad? Y nosotros, esa aglomeración, cuando la sentimos, no la juzgamos. Pero lo del Carrizal fue una cuestión inimaginable. 3.000 gallinas habían a disposición y se fueron todas las gallinas y quedó una cantidad de miles y miles de personas. Porque ¿quién llevó más de una? Sí. Bueno, y nosotros, fíjate, al final, don Carlos, habíamos hablado de entregar 2, ¿verdad? Cuando vimos la cantidad, 1. El día de hoy, y en aquel momento la actuación policial, nosotros hablamos con el comisionado que se nos delegó para el Carrizal y le dijimos, mire, yo he trabajado toda mi vida desde los 11 años en acciones humanitarias, don Carlos, y en el frontera con Nicaragua, entonces me di cuenta de muchas cosas del comportamiento humano en esto, y le digo, mire, el protocolo de entrenamiento policial para la atención de asistencia humanitaria es distinta a la represión, a una acción de represión, ¿verdad? Por algún acto violento. No, ¿cómo nos comportamos? Mire, el día de hoy, con lo que nosotros conversamos con ellos y toda la situación de la actividad anterior, resultó, don Carlos, toda una actividad mucho mejor diseñada. Además, el lugar que buscamos daba las condiciones para poder desarrollar una acción mucho mejor organizada. Y agradecemos muchísimo a todos los colaboradores nuestros. Nosotros vamos a continuar con estas acciones, aunque hayan críticas. Lo que sí es lo siguiente, don Carlos y don Ramón. Nosotros debemos de apoyar en momentos de solidaridad. Lo que nunca debemos de generar es una dependencia de una bolsita o de algo de comer, porque eso solo lo hacen los politiqueros para mantener mediante la ignorancia el control de la población. Pues mire, don Wilfredo, para que no le cuenten, yo lo cuestioné acá. La acción solidaria debe de hacerse porque es principio imperativo para todo el que es libre de este partido, así está establecido en su doctrina ideológica. Pero así como hizo hoy, ¿por qué fue a concentrar ese montón de gente solo en el Carrizal? Si hubieran sido ahí en los Puentes 1000 y otros en Luyó, allá por donde está el anillo periférico, y otros en el Monte de los Olivos, allá de la Cueva de León,
otras 1000 no hubiera tenido esa cuestión de gran riesgo que pasó ahí. Bueno, estamos pensando que es posiblemente que hasta usted, porque ahí es una zona de riesgo. Bueno, pues, eso le iba a decir. Fíjese que entonces, la gente... ¿qué pasó ahí? La estrategia, que me está diciendo que tiene experiencia, más lo voy a juzgar, porque ahí lo que faltó fue experiencia, cómo distribuir el trabajo y los colaboradores. Mire, fíjese que yo he escuchado algunas críticas muy fuertes, don Carlos, ¿verdad? De la gente que se fue a exponer. Es que yo estaba en medio, pues. No, sí, le vi ahí en las tomas. Entonces no estoy yo diciendo... Sé que es el trabajo de los políticos. No estoy diciendo... Donde los miren, no de los políticos, problema. perdón, don Carlos. Con eso yo no tengo ningún problema. No de los políticos, ¿sabe por qué? Porque en mi vida hay una cuestión muy importante para mí. Yo no vengo a hacer estas cosas ahora. Yo he hecho esto toda mi vida. Yo voy a dejar de, por ejemplo, estar en activismo político y yo voy a seguir siendo el humanista que he sido siempre. Entonces no es una cosa que yo vengo a hacer ahora, la he hecho siempre, y en ese sentido, don Carlos, lo que uno no puede juzgar, y yo no lo voy a hacer en ningún momento por mucha crítica que tenga, es juzgar a los hombres y mujeres que buscan algo que comer. Hay gente que prefiere buscar esa gallinita, quedarse en la puerta de su casa, no entrar a su casa aunque él se muera, pero que su familia coma. Nos vamos, se nos fue el tiempo. Les recuerdo que Sanigel. Muchas gracias a ustedes. Sanigel es un producto hondureño, el sanitizante de manos que es del laboratorio MC, es el primer sanitizante de manos en nuestro país, mata el 99.9% de bacterias inmediatamente, contiene aloe vera, sábila, glicerina que suaviza las manos, cuenta con todas las especificaciones demandadas por la Organización Mundial de la Salud, lo encuentra en las pulperías, supermercados y farmacias de su preferencia. Se nos fue el tiempo, don Carlos Paz, nos vamos. Buenas tardes, gracias por dejarnos llegar a su hogar. Buenas tardes. Buenas tardes. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.